seguimos con la siguiente presentación, que es del doctor David Saornil. Es interesante, el doctor Saornil también está en España, él es veterinario, médico veterinario, y buena parte de su trabajo ha sido en el ámbito profesional, no académico, trabajando básicamente en el área de cerdos. Hoy en día está trabajando con Lallemand, sin embargo, tiene mucha experiencia en lo que es el tema que nos va a estar presentando. Básicamente, lo que le pedía al doctor es, en base a su experiencia y sus publicaciones, que nos hablara un poco de cómo tanto prebióticos como probióticos nos ayudan a incrementar la energía disponible para el crecimiento de los animales, visto desde un punto de vista muy práctico, muy aterrizado. Esta plática responde a varias de las preguntas que le están haciendo a la doctora Ana, así que también por eso no quise duplicar tiempos. David, el micrófono es tuyo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Bueno, pues lo primero quería agradecerle tanto al doctor Diego Braña como a MENA, a la organización, pues por haberme dado la oportunidad de poder hablarles en este simposio, que el simposio trata sobre el microbioma intestinal y sobre la microbiota y la salud intestinal. Y bueno, la aplicación de probióticos y prebióticos, como hemos visto en la anterior exposición de la doctora Ana, pues desde luego son herramientas que tienen mucho interés para, digamos, preservar o modificar, entendiéndose en una dirección positiva, esta microbiota. Como es una, digamos, creo que algunos de los conceptos los vamos a repetir, pues bueno, tal vez desde puntos diferentes de vista, pues confío que al final del día pues haya tengan una clara idea de cómo podemos con estos probióticos y prebióticos trabajar sobre la microbiota intestinal. Bien, este es el índice de la presentación. En primer lugar vamos a hablar de lo que conocemos como el triángulo dorado. Después vamos a dedicar unos minutos a analizar de dónde procede la energía neta, o más bien la energía retenida, la energía que nuestros animales finalmente van a depositar en los productos que esperamos de ellos y cómo esto lo vamos a hacer pues también para ver en qué puntos podemos trabajar con diferentes herramientas nutricionales. Después haré un breve resumen de los procesos inflamatorios porque creo que la exposición de la doctora Ana ha sido pues muy adecuada. Pasaré también rápidamente a hablar del modo de acción de los probióticos y prebióticos y luego veremos algunos ejemplos con un probiótico concreto, que es evidentemente el probiótico que yo más conozco, que es la cepa Boulardii de la levadura Saccharomyces cerevisiae, y veremos cómo podemos influenciar, veremos resultados sobre el equilibrio microbiano, la respuesta inflamatoria y finalmente les voy a mostrar una publicación muy reciente sobre cómo podemos mejorar la energía que los animales obtienen o la eficiencia que los animales tienen a la hora de obtener la energía del alimento. Cuando hablamos de triángulo dorado, siento decepcionar a mis compañeros franceses, pero no estamos hablando del trío que ha formado el Paris Saint-Germain, sino que es algo realmente mucho más útil para nosotros, que es la interacción que existe entre la dieta y la digestión propiamente dicha, lo que el animal es capaz de obtener mediante la digestión química de la dieta, la respuesta inmunitaria, es decir, cómo este intestino va a reaccionar a estos agentes externos y cómo el intestino actúa como puerta de entrada o como puerta de defensa de estas infecciones bacterianas,
y en este sentido la microbiota ocupa un papel fundamental. Es decir, la microbiota va a estar relacionada con ambos procesos, tanto con la digestión como con la respuesta inmunitaria. Con la digestión, la microbiota presenta algunas funciones metabólicas, es decir, a los cerdos concretamente les ayuda a obtener algunos nutrientes esenciales como son los ácidos grasos volátiles, ácidos grasos de cadena corta que ha mencionado antes la doctora Ana, o vitaminas del grupo B. También, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, la microbiota va a estar encargada o digamos va a ayudar a los cerdos en un proceso que ellos no son capaces de realizar, como es la fermentación de carbohidratos complejos. Y también la composición microbiana va a estar relacionada con la integridad del epitelio intestinal. Una microbiota intestinal dañada, un ambiente intestinal con una microbiota que no sea la correcta, también va a estar relacionada con una menor superficie de absorción y con una menor capacidad de absorción de nutrientes. En cuanto a la otra función del intestino, la función protectiva, la microbiota también puede ejercer una barrera física protegiendo al epitelio frente a los patógenos, frente a la colonización de patógenos. También la microbiota puede producir factores antimicrobianos o también puede ejercer efectos como sería la reducción del pH para dificultar la proliferación de determinados agentes microbianos. Y por último, yo creo que esto también lo ha explicado muy bien la doctora Ana, la microbiota va a estar relacionada con la respuesta inmunitaria. Y también el hecho de tener un perfil microbiano con unas características más o menos adecuadas van a hacer que la respuesta inmunitaria sea mejor o esté más controlada o menos controlada. En este sentido, nada más mencionar que cada vez más se está trabajando y hay publicaciones muy recientes como también la microbiota está relacionada con la respuesta vacunal frente a determinadas vacunas. Es decir, que al fin de cuentas este sistema inmunitario asociado a las mucosas, el cual tiene una comunicación entre las citoquinas, va a hacer que los animales puedan responder mejor, por una parte, a desafíos como el estrés por calor, desafíos por un patógeno, pero también que estos animales puedan responder de una manera diferente a la vacunación. Vale, vamos a hablar ahora, vamos a estudiar de dónde procede la energía neta. No es mi idea, digamos, hacer un estudio exhaustivo, pero sí que me gustaría hacer un resumen. Si partimos de un alimento, este alimento lo quemamos y la energía que se produce en esa combustión es la energía bruta, es decir, que ese es el 100% de la energía de ese alimento. Si eliminamos de esa energía la energía que medimos en las heces, que aproximadamente y como media es un 20%, obtenemos la energía digestible. El porcentaje de energía digestible, entre otras cosas, está relacionado con el contenido en fibra. Si a esta energía digestible le restamos posteriormente la energía que se pierde a través de la orina o en forma de gas, finalmente nos obtenemos la energía metabolizable. Y si a esta energía metabolizable le restamos la energía que se pierde en forma de calor, es decir, la energía que el animal está produciendo como incremento térmico en la digestión de los alimentos o en la energía térmica que se utiliza simplemente para mantener el animal, nos quedamos con la energía neta en el primero de los casos y con la energía retenida en el segundo de los casos. Es decir, cuando ya le hemos restado también la energía que el animal necesita simplemente para seguir vivo. Esta valoración de la energía neta depende de la edad
depende del estado fisiológico, es decir, un animal más adulto, debido a que va a tener, por ejemplo, una mejor fermentación microbiana, va a conseguir un mayor acceso a energía neta. Va a depender también del estado fisiológico y del perfil nutricional del alimento, es decir, de la composición de grasa, fibra o proteína, etc. Sin embargo, hay determinados parámetros o determinados factores que este sistema de valoración de la energía neta no tiene en cuenta debido a la gran complejidad que supondría tenerlo en cuenta, pero que hacen que esta valoración de la energía neta, pues, en un alimento pueda depender de otros factores, como son, por ejemplo, la microbiota. Un determinado perfil microbiano va a hacer que un animal pueda extraer una mayor o menor cantidad de energía del alimento, del estrés, es decir, estos procesos inflamatorios y el estrés del animal también van a consumir recursos, y también de los tratamientos, de la aplicación de probióticos, prebióticos u otros aditivos funcionales. Esta diapositiva es muy simple. Aquí nada más quiero llamar la atención en un aspecto. La mayor parte de los principios inmediatos de los nutrientes que hay en los alimentos se digieren y se absorben entre el estómago, por así decirlo, que participa en la digestión, y se absorben posteriormente en el intestino delgado. Sin embargo, hay una serie de nutrientes, como son los carbohidratos no digestibles, los cuales pasan sin digerir a través del intestino delgado, llegan al intestino grueso, más concretamente al colon, y ahí pueden ser fermentados por los microorganismos que viven en este intestino grueso. En este sentido, quería mencionar que el colon, el intestino grueso de los cerdos, sobre todo de cerdos adultos, como vamos a ver posteriormente, es realmente un paraíso para los microorganismos. Hay una cantidad de microorganismos muy elevada, y dependiendo de cuál sea la composición de esos microorganismos, vamos a ser capaces de mejorar este proceso fermentativo. En esta diapositiva vemos cuál es la composición de los carbohidratos de los vegetales, que los podemos dividir entre contenido celular y pared celular. Generalmente, la mayor parte del contenido celular son directamente digeridos por el sistema digestivo del cerdo, es decir, el almidón, determinados monosacáridos y disacáridos, no todos no todo el contenido celular, pero los azúcares simples son carbohidratos hidrosolubles y son altamente digestibles en el intestino delgado. Hay otra serie de carbohidratos que ya forman parte tanto del contenido celular como de la pared celular, que se consideran carbohidratos altamente fermentables, dentro de los cuales se incluyen oligosacáridos, incluyendo los fructooligosacáridos, polisacáridos fructanos, betaglucanos, pectinas y gomas, digamos hasta pectinas y gomas. Esta parte es fibra fermentable. Digamos que esta es fibra fácilmente fermentable, que una vez que pasa al intestino grueso se va a fermentar de manera muy rápida. Va a haber esta producción de ácidos grasos de cadena corta, se va a producir de manera muy rápida. Y por otro, si nos vamos ya más hacia la derecha, vemos componentes como la hemicelulosa, celulosa y finalmente la lignina, que estos son carbohidratos poco fermentables o fibra poco fermentable. También parte de esta fibra sí que se va a poder fermentar, pero digamos de una manera más lenta y en función del equipamiento microbiano que va a disponer el animal. En cuanto al ganado porcino, lo primero que quería mencionar es que en cerdas y en cerdos de engorde están bien adaptados a la utilización de la fibra.
De hecho, las cerdas, por ejemplo, tienen un tracto gastrointestinal muy largo y desarrollado. El tránsito digestivo es lento y la mayor parte del tiempo de este tránsito digestivo transcurre en el intestino grueso, entre 20 y 43 horas, es decir, un 70 a un 85% del tiempo total del tránsito digestivo. Las cerdas o los animales adultos presentan una mayor actividad celulolítica que los animales jóvenes, y aquí me gustaría puntualizar que todas las bacterias que podemos encontrar en un rumiante, en una vaca, en el rumen, se encuentran también en el colon y en el ciego de cerdas adultas, es decir, que realmente funciona como un gran fermentador. La riqueza en microorganismos es muy elevada y presentan una gran capacidad para fermentar polisacáridos no amiláceos insolubles. También me gustaría aportar otro dato, y es que esta fermentación microbiana es una importante contribución al aporte de energía neta de las cerdas. Yo he leído estudios que indicaban que hasta un 44% del total de energía que recibía que la cerda podía extraer del alimento podía proceder de esta fermentación microbiana en función del tipo de dieta que recibía, si era una dieta más fibrosa o menos fibrosa. Digamos que de media, una cuarta parte de la energía que va a recibir la cerda la puede obtener a través de la fermentación microbiana en el intestino grueso. Y aquí hay un dato importante que lo vamos a ver después correlacionado con el aporte de los probióticos. Esta fermentación microbiana es una fermentación compleja. Intervienen varias bacterias o varios géneros bacterianos, de los cuales, según esta publicación de Flint, esta publicación procede de Humana, hay dos grupos, como son los Ruminococcus o los Fibrobacter, que están, digamos, en el mismo comienzo de toda la cadena, liberando estos polisacáridos que forman parte de la pared celular de las plantas. Como podemos ver aquí, y bueno, tampoco tengo intención de entrar en los diferentes detalles, estos microorganismos están al principio de la cadena y a su vez van a tener lo que se denomina un metabolic cross-feeding, es decir, que los productos que van a generar estos dos géneros bacterianos van a ser a su vez utilizados por otras poblaciones bacterianas para finalmente producir los ácidos grasos volátiles o ácidos grasos de cadena corta que conocemos como el butirato, el acetato o el propionato. Estos ácidos grasos de cadena corta, a su vez, van a formar parte de la nutrición del epitelio y van a intervenir en la función barrera intestinal y en el control de la inflamación. Desde este punto de vista, sí que me gustaría comentar que las poblaciones de bacterias celulolíticas son anaerobios estrictos, es decir, necesitan vivir en un ambiente que no tenga presencia de oxígeno. Concretamente, Ruminococcus y Fibrobacter necesitan estas características para poder vivir y a su vez ejercer su función. Y también me gustaría añadir que precisamente debido a eso, estas poblaciones bacterianas son poblaciones bacterianas, entre comillas, débiles o sensibles a los efectos que puedan realizar factores externos. Y aquí me gustaría hacer otro inciso procedente de alimentación o medicina humana. Es decir, aquí lo que quería mencionar es que la presencia de oxígeno que podemos encontrar en el colon, sobre todo en contacto con la pared intestinal, no es un oxígeno que viene a través del alimento, sino que son los propios colonocitos los que van a modular esta composición de la microbiota. En un ambiente, cuando el animal está en homeostasis, cuando el intestino está funcionando correctamente,
los colonocitos lo que hacen es absorber las trazas de oxígeno mediante fosforilación oxidativa y de esta manera crean un ambiente que es propicio para estas poblaciones microbianas capaces de fermentar la fibra. Y como consecuencia de eso se producen ácidos grasos de cadena corta y hay, digamos, un círculo virtuoso. Cuando estos colonocitos están sometidos a un estrés o cuando hay, por ejemplo, en animales o en personas en las cuales están recibiendo antibióticos o cuando hay un daño epitelial, como es el caso de una inflamación, en este caso los colonocitos modifican su metabolismo y y comienzan a, digamos, liberar oxígeno a la pared intestinal o al lumen intestinal. Y esto va a hacer que la población bacteriana se pueda ver modificada. Ya no se van a favorecer más la población capaz de fermentar la fibra. Estas diapositivas las voy a pasar de manera muy rápida porque creo que la doctora Ana pues, ha hecho una explicación ya suficientemente adecuada sobre los procesos inflamatorios. Nada más quería mencionar lo siguiente, es un poco repetir la misma idea. El sistema inmunitario y sobre todo esta primera parte de la inmunidad innata, evidentemente es un proceso positivo que nos ayuda a nosotros a defendernos de los patógenos. Lo que ocurre es que cuando hay una falta de control o de regulación, o tal vez porque el desafío es demasiado elevado, se produce una inflamación crónica y esta inflamación crónica va a estar relacionada, pues como decía la doctora Pérez Bosque, con una mayor permeabilidad, se va a entrar en un círculo vicioso y, entre otras cosas, el animal va a sufrir también un desequilibrio metabólico, es decir, el animal va a sufrir determinadas pérdidas nutricionales. Aquí quería hacer hincapié en algo, porque lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, como es el papel que juegan las citoquinas, es decir, las citoquinas que son mediadores celulares que están trasladando un mensaje de una célula a otra. Como hemos visto antes, estas citoquinas pueden trasladar un mensaje protectivo o, digamos, o por lo menos de homeostasis cuando las cosas están funcionando bien, o pueden trasladar un mensaje reactivo que pueden desencadenar una respuesta que, como decía, va asociada a pérdidas nutricionales. Cuando hablo de pérdidas nutricionales es que el animal está gastando más nutrientes en responder a un desafío de lo que necesitaría y entonces no está dedicando esos nutrientes al crecimiento, que sería en condiciones de homeostasis. Entonces, lo que vamos a ver posteriormente es cómo con los probióticos podemos ayudar al animal a reaccionar de una manera diferente. Hay dos ejemplos muy claros, hay más, pero bueno, digamos los dos ejemplos que habitualmente se han estudiado más de procesos inflamatorios en porcino serían el destete, el proceso del destete, que va asociado pues, con todo lo que ha mencionado antes la doctora Ana, un incremento de la permeabilidad de la pared intestinal, va asociado con la inflamación, mayor riesgo de infección y, por supuesto, también una disbiosis. Como veis aquí también está reflejada una mayor difusión de oxígeno desde los colonocitos, desde el epitelio intestinal hacia el lumen intestinal. Y otro ejemplo es el estrés calórico. En este caso, el riego sanguíneo en animales que están bajo condiciones de estrés calórico se redirige hacia la piel y, por lo tanto, hay una menor cantidad de oxígeno y de nutrientes disponibles en el epitelio intestinal y esto también va a hacer que esté asociado con presencia de patógenos y de toxinas que pueden penetrar al torrente sanguíneo. Bien, pues vamos ya con la segunda parte, que es la que más tiene que ver con los probióticos y la utilización de probióticos y prebióticos. La definición clásica de probióticos
es un complemento alimenticio microbiano vivo, esto es importante, o sea, es decir, luego hay otra serie de componentes microbianos que se pueden extraer de diferentes microorganismos, pero para que un producto sea un probiótico tiene que estar vivo, que afecta beneficiosamente al animal huésped, mejorando su equilibrio microbiano e intestinal. Como veis, es una definición ya bastante antigua. Los modos de acción que benefician al animal, los modos de acción pueden ser diferentes. Y aquí, en este sentido, me gustaría también incidir en algo. Los efectos de los probióticos van a depender de la cepa probiótica que se utilice, no solamente de la especie. Esto fue un comentario del doctor Pieper en el Congreso FEDMA en el año 2015. Lo que yo quería, la parte donde quería hacer hincapié es que no todos los probióticos tienen ni el mismo efecto, ni siquiera el mismo modo de acción. Entonces, es importante a la hora de utilizar un probiótico tener claro cuál es el objetivo para el cual lo queremos utilizar y utilizar un probiótico en cuyo modo de acción, figure ese objetivo. Dentro de los posibles modos de acción que pueden beneficiar al animal estarían la producción de ácidos orgánicos y reducción del pH luminal, exclusión competitiva con otras bacterias, producción de compuestos bactericidas, estimulación de otras bacterias a través del cross-feeding o la alimentación cruzada, que, como ya lo he mencionado antes, estimulación, más que estimulación, yo diría modulación del sistema inmunitario y de la función barrera epitelial, estimulación de la secreción intestinal y de la absorción de nutrientes, es decir, esta parte del modo de acción estaría dirigida directamente a mejorar la absorción de nutrientes y, finalmente, la detoxificación de compuestos dañinos. De acuerdo a este trabajo publicado por Rafael Gress, los modos de acción de los probióticos vienen, perdón, que no sé si me he dejado de compartir ahora, los divide en 3 puntos claves: la inhibición directa de patógenos, la estimulación de microbiota residente o la actuación sobre la fisiología del hospedador. En cuanto a los prebióticos, se definen como ingredientes no digestibles que benefician al hospedador, estimulando selectivamente el crecimiento o actividad de una bacteria o un número limitado de bacterias en el colon y, por lo tanto, mejoran la salud del hospedador. Los prebióticos más utilizados en porcino son los manano-oligosacáridos o MOS, fructo-oligosacáridos o FOS, la inulina y la lignocelulosa. El modo de acción principal de los prebióticos, aunque yo creo que básicamente es un poco una repetición de lo que ha dicho la doctora Ana, está la modificación de la microbiota intestinal, es decir, con los prebióticos estamos dando unos ingredientes que van a ser utilizados por determinados grupos bacterianos, con lo cual vamos a ejercer un efecto sobre esa composición de la microbiota intestinal y también una mayor concentración de ácidos grasos volátiles en el tracto gastrointestinal. Y después, ya hemos visto antes cómo estos ácidos grasos volátiles van a tener un efecto sobre tanto la función barrera como también pueden ser utilizados directamente por los colonocitos. Bien, y ahora vamos ya a ver algunos ejemplos, como os decía, con un probiótico, con una cepa concreta de Saccharomyces cerevisiae boulardii, que es una levadura viva. Los modos de acción principales son la regulación de la microflora intestinal. Vamos a conseguir menos flora patógena. La flora patógena consume recursos, con lo cual vamos a reducir los recursos que se pierden en responder frente a esa flora patógena.
vamos a poder estimular poblaciones beneficiosas. Las poblaciones beneficiosas nos aportan nutrientes. También tiene un mantenimiento, o sea, actúa en el mantenimiento de la integridad de la pared intestinal, aumentando la superficie de absorción y haciendo también que la función barrera sea más eficiente. Y por otro lado, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, reduce las reacciones inflamatorias tanto locales como sistémicas. Bien, este primer trabajo que os voy a presentar va dirigido, es un trabajo hecho en cerdas, en el cual había dos grupos de cerdas, un grupo control y otro grupo alimentado con el probiótico, y en el cual se tomaron muestras fecales de las cerdas tanto antes del parto, 5 días antes del parto, como 24 horas después del parto. Este trabajo lo quiero mostrar como ejemplo de cómo con la suplementación de un probiótico podemos modificar la microflora. Aquí, en primer lugar, me quería detener en grupos grandes, en filos. En este caso, vemos cuál es el efecto de suministrar el probiótico en el filo de los Firmicutes, en el filo de las proteobacterias o de los fibrobacteres, que es un filo más pequeño, lo vemos con una abundancia relativa más pequeña, pero que también tiene importancia. Aquí lo que vemos, lo primero que me gustaría señalar es que en una cerda, en el momento del parto, vemos cómo hay un gran cambio en su población microbiana. Aquí estamos viendo la abundancia relativa. Los Firmicutes es un grupo muy grande, dentro tiene tanto bacterias positivas como bacterias que podrían resultar negativas, en general son bacterias positivas. Y aquí lo que vemos es que en las cerdas del grupo control, este grupo de los Firmicutes ha sufrido un gran cambio desde 5 días antes del parto hasta 24 horas después del parto. Esto nos viene a decir que el proceso del parto en sí mismo tiene un impacto muy grande sobre la composición microbiana. En cuanto a las proteobacterias, no todas, pero digamos que sí que es un grupo que está más asociado con aspectos negativos. Dentro están, antes había mencionado la doctora Ana, los Campylobacter, por ejemplo, Escherichia, Shigella también están dentro de este grupo. Aquí lo que vemos es que en el momento del parto hay una sobremultiplicación muy grande de estas proteobacterias, que es también una señal de que el parto en sí mismo es un momento de estrés muy importante. En ambos casos, cuando estamos utilizando el probiótico, vemos que la microbiota, o al menos la composición de estos filos bacterianos, es mucho más estable. El proceso del parto en sí mismo, no le está afectando en la misma magnitud que en el grupo control. En el caso de las proteobacterias, sí que es cierto que hay una multiplicación, pero esta multiplicación es menor que en el grupo control. En el grupo de los fibrobacteres, que como indica su nombre, es uno de los grupos de una de las poblaciones bacterianas que ayudan, que fermentan la fibra, aquí lo que vemos es que la población de fibrobacteres es mucho mayor antes del parto en el grupo alimentado con el probiótico en comparación con el grupo control. Algunos de los géneros de interés que se ven afectados por el probiótico pues son, como podemos ver en algunos de ellos, productores de butirato, es decir, que al utilizar el probiótico, en este caso, estamos mejorando la fermentación de la producción de butirato, y podemos pensar que esto procede de la fermentación de la fibra. Entre otras cosas porque parte del modo de acción de este probiótico consiste en consumir oxígeno en el colon. Este otro trabajo está realizado con lechones, está realizado por la Universidad de Querétaro, y son lechones en los cuales tenían un grupo control positivo con antibióticos, otra levadura que no era de la cepa Boulardii, la cepa Boulardii, y un control negativo sin antibióticos. En este caso midieron dos aspectos. En primer lugar,
midieron la longitud de las vellosidades y aquí lo que podemos ver es que en el grupo alimentado con la levadura Boulardii, esta longitud de las vellosidades, que es un signo de salud intestinal, presentaba la misma altura que en el grupo control alimentado al cual se le aplicaban antibióticos y era estadísticamente superior al grupo control negativo. Esto, claro, está relacionado con la obtención de energía porque un intestino más sano, con una mayor superficie de absorción, va a ser capaz también de digerir y de absorber una mayor cantidad de nutrientes. Y por otro lado, también midieron cuál era digamos, la reacción inflamatoria a nivel local. Concretamente midieron la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son mediadores proinflamatorios, y aquí lo que también se puede observar es cómo el grupo control positivo alimentado con antibióticos presentaba una cantidad mucho menor de mediadores proinflamatorios y con la aplicación de la levadura viva Boulardii, pues también estamos similares o muy cercanos al grupo control positivo y mucho mejor en este aspecto que el grupo control negativo. También en este sentido, esto es una publicación de este mismo mes en el cual la aplicación del probiótico reduce la expresión de genes que están, digamos, relacionados con la respuesta inflamatoria frente a un desafío con Escherichia coli enterotoxigénico. Y en este caso, esta es otro estudio que se publicó en el Journal of Animal Science, en el cual se inyectó a los lechones lipopolisacárido a los 20 días postdestete y también nada más quería mencionar en este sentido, y aquí está relacionado con este sistema inmunitario asociado a las mucosas. Estos son lechones que se alimentaban con el probiótico a través del alimento y a los cuales se les inyectó el lipopolisacárido, que es un agente inflamatorio muy potente, vía intrayugular. Y lo que vemos es que hay una reacción inflamatoria medida en sangre, o sea, una reacción inflamatoria diferente en el grupo alimentado con el probiótico, en este caso de color rojo, y el grupo control. Concretamente, el nivel de interleuquina 1 beta a diferentes momentos después de la inyección fue mucho más bajo que en el grupo control y lo mismo con la interleuquina 6, siendo ambas citoquinas proinflamatorias. Aquí también se midió la temperatura intraperitoneal con sensores que se habían colocado en los lechones y lo que podemos ver es que después de un pico de una magnitud similar, después en el proceso de adaptación frente al desafío, la temperatura en el grupo alimentado con la levadura era más baja que en el grupo control. Y ya para terminar, este es el último estudio que quiero presentar. Se ha publicado el mes pasado en el British Journal of Nutrition. Este es un estudio que se hizo en cámaras metabólicas, realmente en las mismas cámaras metabólicas que utilizó Jean Noblet para desarrollar el sistema de energía neta. Y aquí como explicación, los resultados que vamos a observar, hay primero una primera semana de termoneutralidad y después los cerdos, en este caso se hizo con cerdos de engorde, estuvieron 2 semanas bajo condiciones de estrés calórico. El principal resultado que os quería presentar es que al utilizar el probiótico mejoró el coeficiente de retención de la energía metabolizable, es decir, mejoró y además mejoró de una manera muy notable, un 11% de media, la eficiencia con la que los cerdos utilizaban la energía metabolizable, es decir, que se redujo la producción de calor y aumentó, por lo tanto, la energía retenida. En este sentido, también me gustaría hacer hincapié, y aquí ya jugamos un poco en el campo de las hipótesis,
que la mejora fue de prácticamente un 4% en condiciones de termoneutralidad. Desde mi punto de vista aquí, lo que más está influenciando es esta diferente composición microbiana, mientras que cuando nos vamos a las 2 semanas de estrés por calor, esta mejora en el coeficiente de uso de retención de la energía metabolizable se obtuvo una diferencia del 14% y del 18% respecto al control. Y desde mi punto de vista aquí están jugando un papel importante tanto la composición microbiana como, digamos, esa mejor respuesta frente al desafío. Nada más aquí incidir en que cuando realizamos un análisis metagenómico de las poblaciones, lo que vemos es que es posible diferenciar las poblaciones de cerdos alimentados con el probiótico frente a las poblaciones de cerdos no alimentados con el probiótico, y que estas poblaciones se alejaban cada vez más cuando nos íbamos a las 2 semanas de estrés por calor. Es decir, que había una mayor distancia bajo condiciones de desafío. También yo creo que además está muy relacionado con el tópico del simposio de hoy. También vimos que la abundancia relativa de Ruminococcus bromi, Ruminococcus, que lo habíamos visto al principio, la abundancia relativa de Ruminococcus bromi al final del primer periodo, es decir, al final de la semana de termoneutralidad, estaba positivamente correlacionada con el coeficiente de retención de la energía en los periodos 2 y 3. Bien, ¿y cuáles serían? Sí. Por favor, ya estamos en tiempo. Vale, me quedan, nada, estoy terminando. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Pues en cerdas gestantes, además de poder obtener beneficios al momento del parto, también podemos trabajar en la formulación, es decir, cuando utilizamos determinados probióticos podemos reducir o sabemos que vamos a extraer más energía de las dietas. En cerdas lactantes, digamos que nos ayudan a extraer más nutrientes para la cerda y para la producción de leche. Como hemos visto antes, en lechones al destete podemos mejorar la absorción de nutrientes mediante una mejor salud intestinal y mediante una reducción de la inflamación, y en cerdos en crecimiento y en engorde mejorando la eficiencia al crecimiento. Y ya como conclusiones, destacar una vez más la importancia del triángulo entre la digestión, la microbiota y la respuesta inmunitaria, que la obtención de energía del alimento es variable en función de la composición de la microbiota. Dentro de esto hemos visto cómo había 2 grupos importantes, muy importantes, a la hora de fermentar a la fibra, y finalmente los procesos inflamatorios suponen un coste metabólico para el animal, y con la utilización de probióticos y prebióticos podemos influenciar tanto el equilibrio microbiano como la integridad del epitelio intestinal, así como reducir la incidencia de los procesos inflamatorios. Y todo esto va a tener como consecuencia mejorar la energía disponible para el crecimiento. Y sin más, y rogándoles disculpas por el retraso que haya podido tener, pues les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias. Sí, nos pasamos un poco en tiempo. Excelente presentación, y es justo lo que le estábamos pidiendo al doctor, que nos explicara cómo teníamos esa mayor energía y por qué los prebióticos tienen tanta fuerza hoy en día en el área de producción animal.